En España empezó a haber conciencia fiscal cuando se detuvo a Lola Flores y la gente dejó de jactarse en los bares de no pagar Hacienda. Hoy quien tiene problemas fiscales es el rey emérito. La culpa, dicen, de Podemos. España es un país donde 7 de cada 10 españoles se sitúan en el centro izquierda y la izquierda, y sin embargo siempre ha gobernado la derecha o el centro izquierda pactando con la derecha. Con el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos eso ha cambiado, un salto histórico, y algunos han empezado a decir que no les gusta tanto la democracia. La derecha no lo tiene bien, hay una nueva mayoría de gobierno por la izquierda, están encerrados en la foto de Colón con Vox, todos los días hay un nuevo caso de corrupción, de la Gürtel, de la Púnica, y encima el rey emérito, el piloto de la transición, ha mostrado por fin quién era. Los pronunciamientos militares de los amigos de la derecha parece que tampoco ayudan. La derecha ha salido en tromba a defender al emérito, como una forma de defender la monarquía. ¿Lo hará, incluso rompiendo el Estado de Derecho? ¿Intentarán prolongar la inviolabilidad más allá de su abdicación? ¿Qué escenario judicial espera al emérito? ¿Es verdad que Hacienda somos todos, como dijo Bravo Murillo, y recuperó la democracia? ¿Es verdad que todas las regularizaciones son iguales? En fin, que personas como yo, tiene sentido que haya sido trending topic 3 veces en una semana cuando el rey emérito ha sido pillado. En fin, que en vez de recurrir a un astrólogo para responder a estas preguntas, hemos decidido preguntar a una de las personas que más sabe sobre la Hacienda española, Carlos Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Don Carlos, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Placer. La primera pregunta es, ¿qué pasa con las llamadas tarjetas Black del emérito? Bueno, ocurre que es una de las cuestiones que salieron a la luz y en las que se ha visto involucrado el rey emérito como consecuencia de supuestas irregularidades. En este caso se trata de la utilización de unas tarjetas de crédito por su parte y por parte de algunos miembros de su familia con cargo a una cuenta a nombre de una persona, de un testaferro, y que a la vez se estaba alimentando de transferencias que hacía un empresario mexicano. La Fiscalía venía investigando ya esta situación, está investigando el origen de esos fondos que se transferían por si obedeciera a un supuesto de blanqueo en el cual se estuviera actuando como testaferro, también este empresario, y estuvieran blanqueando capitales que pudiera tener el rey emérito en el extranjero. Esto es una de las líneas de investigación que se sigue y ahora nos encontramos con que el rey, los abogados del rey comunican que han regularizado su situación. Parece ser que respecto de esas cuantías que transfería el empresario mexicano, y parece ser que como donaciones, aunque no está claro todavía en virtud de qué impuesto se ha hecho esta regularización. Había indicios desde 2017 para haber abierto un procedimiento, ¿no? Lo cual supongo que hubiera impedido la regularización. Pues así es, desde mi organización ya cuando aparecieron las primeras informaciones respecto de supuestas irregularidades del rey emérito, que fueron las conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo, nosotros vimos indicios más que suficientes para abrir esa investigación. Corina Larsen en esas conversaciones daba nombres de supuestos testaferros, hablaba de cuentas, de fundaciones, de terrenos en Marruecos, hablaba de un terreno en Marruecos, supuestamente a su nombre, pero con titularidad real del rey emérito. En fin, vimos que eran más que suficientes indicios para que la agencia tributaria abriera una investigación y así lo pedimos públicamente. Y precisamente estos días se está desvelando que la Fiscalía Anticorrupción, en ese momento, unos meses después, también entendía que había indicios para que la agencia tributaria hubiera abierto esa investigación y, por cierto, nos cita mi organización, a Gesta, en ese informe que pasaron al juez en su momento, al juez de Gea, y en el que hablaban de posibles contingencias fiscales a la vista de estos indicios. ¿Ha habido entonces una dejación de funciones de la agencia tributaria respecto del emérito? Bueno, la agencia tributaria, en cualquier otro supuesto en el cual aparecen estos indicios, pues actúa. Y de hecho ya ocurrió con los papeles de Panamá, cuando se publicaron. Rápidamente pues, actuó de oficio la agencia tributaria, también la Fiscalía, o los papeles de Football Leagues. Ha habido muchos escándalos que han aparecido en los medios que podían salpicar a contribuyentes españoles y en los cuales pues, la agencia tributaria ha tomado cartas en el asunto y ha abierto las correspondientes investigaciones, como debería haber hecho en este caso también. Para que la regularización termine, creo que hay unas 10.000 complementarias al año que se hacen.
Hay muchas complementarias, de hecho hay que distinguir complementarias y complementarias. La gente puede tener un error, olvidar algún concepto en su declaración y presenta la declaración complementaria. Creo que el último año fueron más de 500 millones los que se recaudaron como consecuencia de estas regularizaciones. Hemos llegado hasta 1.000 y a más de 1.000 millones al año, o sea que es habitual. Otra cosa es comparar los supuestos, ¿no? Hay una pregunta, porque claro, la realización de una complementaria implica que se termina ahí ese procedimiento, siempre y cuando la agencia tributaria no haya comunicado, ¿no?, a la persona la supuesta infracción. ¿Se le ha comunicado al rey la infracción o no? Pues la regularización que los abogados del rey publicaron, o hicieron público que se había presentado, lo que demuestra es precisamente que no se había comunicado por parte de la agencia ese inicio de una inspección, porque en ese caso no hubieran podido plantear la regularización. O sea, ¿se hubiera invalidado automáticamente la presentación en caso de que hubiera sido comunicado ya? Bueno, no invalidarse, pero se hubiera tomado ese pago como a cuenta de las futuras responsabilidades en que pudiera incurrir el rey emérito. La ley es muy clara y solamente permite estas regularizaciones con los efectos que tiene respecto de liberar de sanciones tributarias, incluso en este caso podrías llegar a ser de posibles delitos fiscales, solo en virtud de que no haya sido requerido previamente por la agencia tributaria ese contribuyente o se le haya notificado la iniciación de un procedimiento judicial o de diligencias fiscales. ¿Y sabemos si ha ocurrido alguna de esas dos cosas? Se ha publicado estos días que la Fiscalía le había notificado, pero extraña que la propia Fiscalía esté estudiando a ver si esa notificación había sido un requerimiento formal, como dice la ley, ¿no? Parece que cuando se hace una notificación pues se debe de saber, ¿no?, cómo se hace la notificación. No sé que sea una llamada, difícil, oye, ¿no? Cuidado, que claro, te están investigando. Correcto, eso no es lo mismo. Se está hablando de aviso, ¿no? Y en este caso, desde luego, si no fuera una notificación conforme a la norma, pues esto podría ser otra cosa, sin duda. Ahí entonces Hacienda no somos todos. Pues Hacienda no somos todos, lo dijo ya una abogada del Estado representando a la propia agencia tributaria en el juicio en el que se pretendía procesar y se procesó finalmente a la infanta. Y para evitar precisamente esa situación, la abogada del Estado decía que eso era solo un eslogan publicitario, ¿no? Quizá le traicionaba el subconsciente si pensaba que efectivamente Hacienda no somos todos, ¿no? Respecto del emérito, también hace falta que la cuantía abonada sea veraz y completa. Correcto, tiene que ser veraz en el sentido de que si lo que ha regularizado es el impuesto de donaciones, como se está apuntando desde distintos medios, tiene que obedecer realmente a una donación esto. Desde luego, si esas cantidades que traspasaba el empresario mexicano obedecían a otra razón, porque estuviera compensando ya un pago previo o estuviera simplemente trasladando, como decía antes, en el supuesto de que estuviéramos ante un tema de blanqueo, pues esto invalidaría la regularización y por tanto no tendría efectos. En todo caso, la Fiscalía ya ha anunciado que sigue estudiando ese origen de los fondos y la posibilidad de que no sea completa y veraz la regularización. ¿Se puede saber la cantidad total supuestamente defraudada? Se puede saber la cantidad defraudada que están regularizando a la vista de la cifra de la que se hablaba, que eran casi 700.000 euros, teniendo en cuenta que según el propio comunicado incluía intereses y recargos. Bueno, pues es fácil el llegar a la conclusión de que estaríamos hablando más o menos de una cuota o cuotas alrededor del $500.000 de euros, de 500.000 euros, que más los recargos y los intereses pues conllevaría estos casi 700.000 euros. En caso de que sea una donación, ¿no tendría que existir un contrato de donación? Tendría que existir, pero quizá no es lo fundamental. Lo fundamental es demostrar que efectivamente es una donación y que no se pueda, digamos, demostrar lo contrario, que ha habido cualquier otra compensación previa o posterior a esta persona que hacía la transferencia. En ese sentido, si se ha regularizado como donación, se habrá tenido que hacer ante la Comunidad de Madrid, que es la competente respecto de ese impuesto, dada la residencia del rey emérito en Madrid entonces. Y en ese sentido, bueno, además de la Fiscalía, la Administración de la Comunidad de Madrid debería investigar, lo que no está para que también entendamos que la agencia tributaria debería hacerlo. La supuesta defraudación es de varios ejercicios, ¿no? Esto es lo que no queda claro. Las informaciones que se publicaban hacían referencia a los ejercicios 2016 a 2018.
En el comunicado de los abogados del emérito no se hace referencia, no se dice a qué concepto, ni a qué impuesto, ni a qué ejercicio se estaría refiriendo. Otra posibilidad es que se hubiera regularizado en el impuesto sobre la renta sobre la base de reconocer la existencia de unos saldos que no fueron declarados y por tanto serían incrementos de patrimonio. El resultado en cuanto a la cuota es más o menos la misma, pero la base que se estaría ocultando ya sería distinta. Estaríamos hablando de alrededor de 1.200.000 euros en el caso de que fuera un incremento de patrimonio o de unos 800.000, 900.000 euros en el caso de la donación. ¿Y el hacerlo ahora da igual que el supuesto fraude haya sido en diferentes ejercicios? Da igual, siempre y cuando esos ejercicios no hayan sido requeridos para investigación por parte de la agencia tributaria o estén en un proceso judicial, en cualquier momento se puede proceder a esa regularización, que en definitiva es presentar declaraciones fuera de plazo extemporáneamente. En cualquier caso, y como resumen, está abierto que es posible que la agencia tributaria termine por no aceptar esta regularización, o bien porque la Fiscalía lo ha comunicado, o bien porque las cantidades no se corresponden con lo supuestamente defraudado, o por otro tipo de razones. Pudiera ser. Ya digo que si es una donación será la agencia tributaria o la administración tributaria de la Comunidad de Madrid. Desde luego, si la investigación va adelante y se demuestra que no es veraz y completa esa declaración, esas declaraciones, carecería de efectos. Simplemente se entendería como pago a cuenta esas cantidades. En caso de que esta regularización eximiera al rey emérito de delito fiscal, ¿no hay otros posibles delitos aparejados al uso u origen de estos fondos? Claro, en principio se estaría investigando también el blanqueo. El blanqueo, si estuviera relacionado, el que pueda estar relacionado con el delito fiscal en su caso, si finalmente tiene efectos la regularización, pues tampoco tendría efecto. De acuerdo con la ley, ese blanqueo también, digamos que no se podría imputar al rey. Otra cosa es que esa investigación de la Fiscalía al final acabe descubriendo otras cuestiones relacionadas con blanqueo de capitales por la supuesta existencia de un patrimonio o de bienes en el extranjero que no se hubieran declarado y que se estuvieran blanqueando de esta manera. Podría ser, claro. Aparte de las tarjetas Black, están otros asuntos pendientes. Uno de ellos es los fondos en Jersey. Esto es lo que ha trascendido también, que estaría investigando la Fiscalía pues unos fondos que supuestamente estarían a nombre de testaferros y cuya titularidad podría ser del rey emérito. Es una de las líneas de actuación que se vienen barajando y en todo caso, si esto se refiere a hechos posteriores a 2014, que es lo que siempre hay que tener en cuenta con la interpretación extensiva que hace el Constitucional de la inviolabilidad del rey, solo los hechos que se le puedan imputar a partir de junio de 2014 pues podrán llegar a constituir responsabilidad penal para el rey. Los anteriores, en todo caso, la inviolabilidad pues deja sin efecto cualquier responsabilidad penal. Y ocurre lo mismo con los 65 millones de una supuesta comisión de Arabia Saudí cedidos a Corina. Claro, en ese caso las fechas son anteriores a 2014 y solo en el supuesto de que se pudiera demostrar, de que pudiera investigarse y demostrarse que parte de esos fondos se han venido utilizando con posterioridad a 2014, en ese caso sí se podría exigir responsabilidad. De hecho, bueno, se habla, no sé si en relación con estos fondos, pero se habla también de alguna fundación, la Fundación Zagazca, que es una de las que sería titular el rey, a pesar de que la titularidad primera pertenecería a uno de sus primos, ¿no? Que es el que ha salido en los medios. En este caso se habla también de que con posterioridad a 2014 han salido fondos de esa fundación para pagar viajes del rey emérito y otros gastos, que esto si se demuestra, y parece que lo está investigando también la Fiscalía Suiza, pues podría representar hechos que podrían ser constitutivos de delito o de responsabilidad penal para el rey si se demuestran, claro. ¿Y se asume que lo que pasó con esa comisión de 65 millones es un delito? Bueno, esto es lo que parece que la Fiscalía está investigando y, según se ha publicado en los medios, podría llegar a concluir en breve. No obstante... Será un delito sin delincuente, lo cual es... Correcto, podría ser un delito, pero que la inviolabilidad del rey pues dejaría sin responsabilidad al mismo por esta cuestión, claro. ¿Hay algún ciudadano en la Unión Europea que sea inviolable ante un delito?
La verdad es que esta inviolabilidad extensa, que no solamente abarca a los actos que en virtud de su condición de jefe del Estado pues estaría realizando, es bastante singular. No sé si hay algún caso, pero desde luego en los países de nuestro entorno yo creo que no. ¿Tiene sentido que el rey emérito sea inviolable? ¿O que el rey Felipe VI sea inviolable? Esto es algo que se planteó cuando se elaboró la Constitución, y de hecho hay unos comentarios de Óscar Alzaga, que fue profesor mío, por cierto, de Derecho Constitucional, muy recientes tras la publicación de la Constitución, en los que se analiza esta cuestión. Se habla de que ya se planteó la posibilidad de que el rey pudiera delinquir, y Óscar Alzaga en sus comentarios lo que dice es que esto, si se diera, sería el ocaso de la monarquía. Esto es lo que decía Óscar Alzaga en ese momento, ¿no? Déjeme preguntarle por algo sobre lo que tengo un interés personal. Dicen que lo que hizo el rey emérito es igual a lo que hice yo cuando regularicé los ingresos por una consultoría para el Banco del Alba, tras haber declarado, siguiendo los consejos, entre otros, del Ministerio de Industria con una empresa, que es algo que hoy sé que no era correcto, pero que era una práctica común y que se recomendaba incluso. ¿Se puede comparar la regularización que yo hice, la complementaria que yo hice, con lo que ha hecho el rey emérito? Bueno, sin duda no hay ninguna comparación, ¿no? Se suelen mezclar muchas veces estos supuestos casos de fraude, de utilización de sociedades, y la verdad es que hay que analizar caso a caso. Desde luego, en el caso de la sociedad en la que te viste envuelto en aquella cuestión, bueno, pues ni por tu persona ni por el contenido de esa situación se puede comparar con este, ¿no? Estábamos hablando, quiero recordar, de una sociedad a través de las que habías pasado una factura por un trabajo que realizaste fuera de España, ¿no? Quiero recordar. Una factura, un trabajo. Un trabajo reconocido por la agencia tributaria, porque tuve que presentar el trabajo. Sí. Y la agencia tributaria reconoció la existencia del trabajo y la existencia de la consultoría. Es decir, el fondo no era... Siendo una irregularidad, en cuanto que se podría entender que tendrías que haberlo presentado como persona física, lo cierto es que no es comparable, no ya al caso del rey emérito, por supuesto, sino a otros supuestos en los cuales la utilización de sociedades conlleva el utilizar o el incluir los gastos personales en las sociedades, ¿no? Yo no incluí ninguna desgravación ni de vehículos, ni de personal, ni de gastos de ningún tipo personales, que es para lo que se hacen, ¿no? Ese tipo de... Como digo, no es comparable, esto siendo una irregularidad que en su momento, antes de que quizá por esto también es por lo que se está hablando estos días, de que, bueno, regularizaste, bueno, como digo antes, las regularizaciones cada año son de miles de contribuyentes y por importes conjuntos muy altos, ¿no? En aquel momento había discusión, yo hablé con mi asesor y me dijo, mira, es que lo que has hecho es correcto porque tú vas a tener que pasarte todo el volumen final a beneficios, porque no has desgravado nada y por tanto en beneficios vas a tener que declarar de una manera similar a como si hubieras hecho inicialmente esta declaración a través del IRPF. Pero yo le dije, mira, no voy a ir a pelearme con Hacienda, van a hacer un escándalo, prefiero hacer una complementaria y solventamos el asunto, ¿no? Sí que recuerdo que una cosa que yo hacía valer era que en el momento en que tú no abres una empresa fuera, sino que la abres en España y pagas, como hice, al mes el impuesto de sociedades, has aflorado la empresa, no hay ocultación, no hay una voluntad de dejar todo en una suerte de opacidad. Claro, ocultación no hay en estos supuestos, ¿no? Hay muchos supuestos. El supuesto en el cual se sancionó también, que se publicó al expresidente Aznar, era un supuesto en el cual utilizaba una sociedad familiar para incluir los rendimientos de sus conferencias, de sus libros, esto se publicó, que fue sancionado por la agencia tributaria y tampoco se vio delito porque efectivamente no se estaba ocultando, ¿no? Que digamos es una de las características para poder entender que hay un delito, ¿no? Si Aznar hubiera hecho una complementaria como yo hice, no le hubieran sancionado. Sin duda, hubiera quedado regularizado en la misma situación, ¿no? ¿Y el caso de Maxim Huerta, por qué tampoco es comparable? El caso de Maxim Huerta ya no es comparable. Es comparable solamente en que tampoco se podría desprender delito por cuanto no había ocultación. Se estaban incluyendo en la sociedad las cuantías de las facturas que pasaba y por tanto en ese sentido no se puede hablar de ocultación y de delito. Pero sí es cierto que en el caso de
Marcin Huerta, quiero recordar que una de las cuestiones que se le planteaban es que estaba incluyendo gastos personales, ¿no?, en la sociedad. Es una forma de cobrar ese dividendo de la sociedad sin declarar, ¿no?, a través de la inclusión de gastos personales, de gastos familiares, de gastos que no tienen que ver con la actividad y que, por tanto, es una irregularidad. En mi caso habló del mismo el ministro Montoro, habló la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Incluso finalmente recuerdo que los trabajadores de la agencia tributaria sacaron una nota diciendo que no debiera volver a ocurrir nada de lo que ocurrió en mi caso, ¿no?, porque de alguna manera se publicaron datos, hubo una suerte, permítame que le diga, de persecución personal. Bueno, es cierto que cuando apareció la primera noticia, esto sí que lo recuerdo, lo que se te imputaba en los medios era que no habías facturado con IVA aquel trabajo, ¿no?, que es algo por lo que nos preguntaron inmediatamente y aclaramos que, bueno, siendo un trabajo que se realizaba para fuera de la Unión Europea, pues no procedía el IVA, ¿no? A partir de ahí, bueno, fueron muchas informaciones y es cierto que, bueno, el ministro Montoro entonces, en tu caso y en otros en los cuales nosotros hemos planteado siempre públicamente cómo andaba en esa línea un poco difusa, ¿no?, de lo que era el dar alguna interpretación o personal con la posible utilización de datos que provenían de la agencia tributaria, ¿no? Lo hizo en determinadas ocasiones, hasta con políticos, diputados en el propio Congreso, con medios de comunicación, y nosotros entendemos que el ministro no debe nunca referirse. En mi caso se publicaron datos que solamente tenía la agencia tributaria. Ocurrió, como digo, con otros casos y desde luego es absolutamente reprobable. En la agencia tributaria los datos no se pueden filtrar, no se puede hablar de ellos. De hecho, hay un control importante respecto de los funcionarios de la agencia tributaria, pero a veces, bueno, pues el propio ministro es el que puede llegar a, por lo menos, a insinuar datos y cuestiones que no debería, ¿no? España destaca en nuestro entorno europeo por el fraude fiscal. No sé si un país puede resistir el fraude fiscal que tiene España. Tiene un porcentaje España muy alto, y esto no lo dice solo Gesta, sino la mayoría de los informes que se publican, y de hecho el último del Fondo Monetario Internacional de hace un par de años, donde se aprecia pues ese diferencial que tenemos con respecto a Alemania, que triplicamos su porcentaje de economía sumergida, o con Francia, que lo duplicamos. Es cierto que encabezamos ese triste ranking en lo que se refiere a los países de nuestro entorno, y esto obedece sin duda pues a distintas cuestiones, ¿no?, que se refieren a la no efectividad, digamos, del control tributario, y desde luego a otra cuestión importante, que es la de la pedagogía fiscal, ¿no?, esa conciencia fiscal que en España, bueno, pues es más baja desde luego que en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero que no se obedece a razones geográficas, sino obedece a razones democráticas, ¿no? Digamos que nuestra democracia en algunos aspectos pues todavía no es comparable a la de países de nuestro entorno, y me refiero a la transparencia. En transparencia tenemos una ley muy reciente de transparencia frente a leyes de transparencia en los países de nuestro entorno de décadas, y en ese sentido los ciudadanos pues digamos que no aprecian muchas veces o echan en falta esa falta de ejemplo de las élites políticas y económicas y empresariales en nuestro país con respecto al pago de los impuestos. Bueno, el ministro de Economía del PP en la cárcel, el presidente de la patronal, Díaz Fernández, en la cárcel. No me imagino yo en Inglaterra un Urdangarín, ¿no?, yendo a pedir dinero en nombre de la reina a cargos públicos y que se lo den, ¿no? Es decir, que son... Bueno, este es uno de los problemas que tenemos, y ahora el mayor exponente es el escándalo en el que está envuelto el ex jefe del Estado, ¿no? Esto es algo que desde luego a los ciudadanos no anima mucho a pedir sus facturas cuando hacen su reparación en casa, ¿no? Y esto es una cuestión importante, la falta de transparencia, o digamos que la transparencia no tan nítida como la que deberíamos tener, los procedimientos de control, y no solamente de control tributario, sino de control del gasto, la responsabilidad de los gestores del dinero público, de los fondos públicos, son temas que están pendientes de cerrar de una forma más eficaz, más eficiente, y que sin duda influye en toda esta cuestión. La pregunta de ¿con IVA o sin IVA?
Es una pregunta muy tramposa, porque en ese momento concreto el que tiene que pagar esa obra dice, y me ahorro 300, me ahorro 400, no ve la suma, ¿no?, de todos esos comportamientos. Correcto, aunque esta pregunta también confunde muchas veces a los ciudadanos, ¿no? Y parece que el fraude o el grueso del fraude puede estar en ese con IVA o sin IVA del fontanero, con perdón de los fontaneros, ¿no?, que es lo clásico, el clásico ejemplo, cuando en realidad el porcentaje mayor de fraude pues está en otro sitio, ¿no? Si hablamos del IVA, en esas tramas de IVA, está en grandes empresas y en grandes fortunas, que son las que, digamos, constituyen las mayores bolsas de fraude en nuestro país. En cambio, el grueso de los trabajadores de la agencia tributaria no investigan, ¿no?, esas grandes empresas, que es donde está casi el 80% del fraude. Correcto. Los técnicos de Hacienda, los que represento, somos aproximadamente el 85-86% de los funcionarios en la agencia tributaria con las funciones de inspección y de control de estas cuestiones y, sin embargo, estamos muy limitados en lo que se refiere al control de grandes fortunas y grandes empresas. Es algo de lo que estos días se viene hablando con respecto a la necesidad de que en ese cambio de funcionamiento de la agencia tributaria tan necesario, en ese mover la lupa, desplazar la lupa precisamente de los contribuyentes perceptores de rendimientos de trabajo, de autónomos, de pequeñas empresas, hacia las grandes bolsas de fraude, hacia las grandes fortunas y las grandes empresas, es donde está fallando los medios, los efectivos con los que cuenta la agencia tributaria. En el 80% de los casos más dedicados a estos pequeñas discrepancias o a estos pequeños fraudes que desde luego al gran fraude, y en ese sentido estamos pidiendo a la ministra de Hacienda que habilite a los técnicos en las competencias necesarias para poder perseguir ese gran fraude, ¿no? Ustedes han pedido la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda que ha generado un pequeño terremoto entre los inspectores, ¿no?, de Hacienda. ¿Qué ocurre con esa reclamación? Bueno, esa reclamación está ligada con esto, cuestión que estábamos hablando precisamente de la necesidad de quitar limitaciones que tenemos en nuestras competencias a los técnicos, de elevar las competencias y las funciones para poder dedicar nuestro esfuerzo sobre todo a ese gran fraude. Y en este sentido chocamos siempre con esa élite funcionarial, con esa élite poderosa del Ministerio de Hacienda, que es este colectivo, un colectivo pequeño de funcionarios que ocupan los puestos de dirección, los puestos de libre designación básicamente de la agencia tributaria, y que, con ese control que de hecho tienen en muchos aspectos del Ministerio y de la agencia tributaria, pues piensan que una habilitación mayor para los técnicos les puede suponer cierta pérdida en ese poder, ¿no? Esto enlaza con algo que quizá es uno de los problemas que no se han resuelto en España en estos años de democracia, que es el poder que tienen determinadas élites administrativas, en este caso en la administración y en definitiva en la implementación de las políticas por parte de los rectores de los ministerios, en este caso de Hacienda, ¿no? Uno de los filtros para construir esos cuerpos de élite suele ser las oposiciones. De hecho, estos inspectores dicen, ¿cómo van a equipararse los técnicos a nosotros si nosotros hemos hecho una oposición? Bueno, nosotros hemos hecho también una oposición, y una oposición dura. Es cierto que es una oposición que quizá objetivamente no lo es tanto o tan dura como la de inspectores, pero en ningún caso estamos pidiendo esa equiparación. Aquí hay mucha confusión y no estamos pidiendo ser inspectores, por supuesto, sino que se reconozca nuestra titulación, se reconozca nuestra formación y también poder prestar un servicio público mucho más eficaz y eficiente en relación con estas cuestiones. De la misma manera que en los tribunales o en los juzgados hay fiscales, secretarios judiciales y jueces y magistrados que todos son o pertenecen al subgrupo A1 de la Administración y no tienen las mismas funciones, ni las mismas retribuciones, ni las mismas oposiciones, pues sería un caso similar. De hecho, ya en el Ministerio de Hacienda ahora mismo y en la agencia tributaria hay más de 20 colectivos del subgrupo A1 que están prestando sus funciones en ámbitos distintos, con retribuciones distintas y con oposiciones que en alguno de estos colectivos incluso, digamos que objetivamente son más fáciles de superar que las de técnicos de Hacienda. Nos despedimos. Déjeme preguntarle algo que puede ser útil para la gente que nos está escuchando. ¿Puede haber sorpresas con los ingresos por los ERTEs
en la declaración de Hacienda? Puede haberlos, de hecho es algo de lo que venimos advirtiendo, que los trabajadores que han sufrido un ERTE y han estado cobrando esa prestación del Servicio Público de Empleo, se pueden encontrar en junio del año que viene con una sorpresa al hacer la declaración de la renta. De entrada, personas que pueden estar obteniendo ingresos por debajo de 22.000 euros y que como consecuencia de esto no venían presentando su declaración, al tener otro pagador, que así lo entiende la agencia tributaria por parte del SEPE, de la SEPE, pues van a tener que declarar con un límite inferior, que es el de los 14.000 euros. Y por otro lado, se pueden encontrar la sorpresa de que al no tener retención en el pago de esa prestación o tener una retención mínima, van a ver que en junio van a tener que pagar más de lo que habitualmente vienen haciéndolo o tener una devolución menor, dado que esa parte que no ha sido retenida en la prestación es algo que van a tener que compensar posteriormente. Claro, pero en el primer caso es gente que va a tener que pagar más habiendo ganado menos, es decir, que ha perdido un 30% de su sueldo y encima pueden verse en la tesitura de tener que encima pagar Hacienda más de lo que pagaron el año pasado. No van a pagar más en el cómputo anual, en lo que es la declaración de la renta. Si ven la cuota, no va a ser más, va a ser menos seguramente, precisamente porque han cobrado menos. Lo que ocurre es que al no tener retenciones durante el mes o los meses en los que hayan podido estar cobrando esto, sí que van a tener que trasladar esa falta de retención a la cuota que van a pagar en junio. No van a pagar más en el año, pero sí que van a encontrarse a lo mejor con una sorpresa, porque en junio van a tener que pagar más, esto sí. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Igual, todo esto del rey emérito termine con una conciencia fiscal similar a lo que supuso aquella detención famosa de Lola Flores. Esperemos, un placer. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.